A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Hola, queridos y queridas televidentes de Telesucesos, bienvenidos a este nuevo programa, Mi Derecho a Hablar. Un programa que está dedicado a analizar cómo los derechos humanos, cómo la política pública relacionada con derechos humanos afecta a nuestro día a día. El día de hoy vamos a conversar sobre la propuesta que tiene la Asamblea Nacional, la sociedad civil y la función ejecutiva de construir un nuevo Código Integral de Trabajo. Y por supuesto también analizaremos las reformas al Código Laboral que se discutieron y debatieron en este año y que ahora están publicadas desde el 9 de noviembre en el registro oficial. Habíamos invitado el día de hoy a la asambleísta Liliana Durán, quien es presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Lamentablemente no nos ha podido acompañar, sin embargo, este tema es importante analizarlo y vamos a revisar el día de hoy algunos aspectos que son relevantes y son importantes, tanto en estas reformas como en la propuesta que se viene discutiendo a nivel nacional sobre construir otro Código del Trabajo en nuestro país. En primer momento, creo que es importante contarles que en el 9 de noviembre de este año se aprueba o se publica en el registro oficial dos figuras que son importantes en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras. La primera está relacionada con la Ley Orgánica de Servicio Público y es que se establece una reforma al contrato de servicios ocasionales. Si bien es cierto, en la Ley Orgánica de Servicio Público se establecía una limitación a un número de 2 años como máximo para que cualquier servidor o servidora pueda tener un contrato de este tipo, un contrato ocasional que no sea de estabilidad laboral, y que se reguló además que el tiempo transcurrido por un contrato ocasional no sea un derecho adquirido para el ejercicio o el otorgamiento de un nombramiento definitivo a un trabajador sin que pase por un concurso de méritos de oposición, como lo dice la Constitución de la República. En esta reforma que se hace a la Ley Orgánica de Servicio Público se limita muchísimo más el ejercicio y se dice que es un contrato que tiene un carácter excepcional. Para el giro normal de una actividad o de una misión que tienen las instituciones del Estado, no se puede contratar, no solo que no se puede contratar más del 20% de personas que trabajen bajo la modalidad de servicios ocasionales, sino que se debe justificar ahora la razón excepcional por la cual se tiene que contratar esto en lugar de hacer un concurso de méritos y oposición. Y el otro tema que es bastante importante es el rol o cómo se desarrolla o se regula el derecho de las mujeres embarazadas en el caso de los contratos de servicios ocasionales. Hemos conocido muchísimos casos en los cuales, bajo la figura de contrato de servicio ocasional, mujeres embarazadas han sido despedidas de instituciones públicas y se han quedado en indefensión porque, como es un contrato ocasional, entonces las mujeres embarazadas no tienen opción a reclamar porque no había estabilidad laboral. ¿Qué es lo que hace esta reforma entonces? Dice que las mujeres embarazadas no pueden ser despedidas de sus trabajos, inclusive con la figura de contrato de servicios ocasionales, sino hasta que cumple con el periodo de lactancia, estos 12 meses después de nacido el hijo o hija, en este caso, cuando tenga 1 año de edad. Por lo tanto, las instituciones del Estado, bajo esta reforma, no pueden despedir a mujeres embarazadas o mujeres en periodo de lactancia hasta que concluya este periodo de lactancia. Y esto es importante, responde esta reforma a una sentencia que hizo la Corte Constitucional también el año anterior, en la cual ya se decía
que se está violando el derecho a la protección prioritaria de la mujer embarazada y de su hijo o hija que nace cuando, por el hecho de ser embarazada, pierde su trabajo en una institución del Estado. Y los casos han sido muchísimos, han sido recurrentes, tanto que merecen una reforma y una aclaración en la Ley Orgánica de Servicio Público. Esta es la primera reforma. Y la segunda reforma que es importante contarles es que el acoso laboral ha sido regulado tanto en la Ley Orgánica de Servicio Público como en el Código del Trabajo que está actualmente vigente. ¿Por qué es importante la figura del acoso laboral? Sí existía tanto en el Código del Trabajo como en la Ley Orgánica de Servicio Público una figura en la cual era causal de remoción o de destitución o de perder su trabajo en el sector privado una persona que acose a otra persona, pero no había un desarrollo real de a qué se refería el concepto de acoso laboral. Y en el caso de la Ley Orgánica de Servicio Público se refería exclusivamente a la figura del acoso sexual. No había, por tanto, una definición legal, no se establecían los mecanismos a través de los cuales cualquier ciudadano, cualquier trabajador o trabajadora, servidor o servidora que sufra esta forma de agresión psicológica e inclusive física en algunos momentos, no existía, como digo, mecanismos ni dónde denunciar, ni sabíamos exactamente en términos legales qué consistía o de qué se trataba el acoso laboral. La reforma que está vigente desde el 9 de noviembre, por lo tanto, establece una relación y una definición sobre el acoso laboral que tiene que ver con todo comportamiento que es atentatorio a la dignidad de la persona, que es ejercido de manera sistemática y permanente, que es potencialmente lesivo y que tiene como resultado, entre otras definiciones, que el trabajo de esta persona sufra algún riesgo, sufra algún peligro de que lo pierda. Es decir, cuando hay prácticas de acoso laboral que generalmente son sutiles, que son veladas o que más bien tienden a responsabilizar de una incapacidad para trabajar y la culpa del trabajador que sufre este acoso laboral, en el Ecuador no era regulado, desde el 9 de noviembre está regulado y cualquier persona puede presentar una denuncia ante el Ministerio del Trabajo con el fin de garantizar su estabilidad laboral y con el fin de protegerse de perder el trabajo si le quieren imputar o inculpar de temas que más bien son producto de prácticas de hostigamiento o de prácticas de acoso. ¿Qué es, por lo tanto, el acoso laboral? El acoso laboral, por ejemplo, puede ser una carga de tareas que te dan para agobiarte, que, por ejemplo, hacer un informe de 100 páginas del viernes a las 5 de la tarde y presentarlo el día lunes siguiente, y si no lo cumple entonces viene una sanción, o asignarte tareas que no tienen que ver con el giro normal de tu trabajo. Es decir, si tú eres una secretaria ejecutiva o eres un asesor o eres un gerente o una gerente, encargarte tareas, por ejemplo, que no tienen que ver con tu trabajo, como sacar copias, como hacer actividades de limpieza o actividades que pueden considerarse que no tienen nada que ver con lo que tú fuiste contratado. También puede entenderse como acoso laboral el hostigamiento, las burlas, la exclusión, el aislamiento que se puede dar de los compañeros y compañeras de trabajo, obligarles a los demás a que no conversen contigo y en general todo aquello que haga sentir que estás excluido o que una persona se encuentra fuera o desubicada o que no se sienta a gusto o no se adapta a un lugar de trabajo. Y al final, por supuesto, la culpa siempre es del trabajador acosado, quien o termina renunciando o termina siendo despedido por su incapacidad de llevar adelante un trabajo para el cual en muchos de los casos no ha sido contratado o no es parte de las responsabilidades que han sido asignadas y por las cuales él también aceptó su trabajo. Estas dos reformas, el tema de la protección de derechos a mujeres embarazadas, la limitación de los excesos a las instituciones públicas para que no se contrate personas sin estabilidad laboral y sin concurso de méritos de oposición, más allá del 20% y solo y exclusivamente en casos excepcionales, así como
el desarrollo de un concepto sobre el acoso laboral y la posibilidad de que cualquier persona que se sienta acosada pueda presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo son dos avances importantes que se han producido y que se encuentran vigentes desde el 9 de noviembre del 2017 en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Bien, por esas reformas, lo importante en este momento es que el Ministerio del Trabajo desarrolle los mecanismos, la capacitación, la motivación, tanto a trabajadores y trabajadoras como a empleadores, empleadoras, empresas y también a los profesionales del derecho que se vayan empoderando de esta nueva forma de protección de la integridad física y psicológica de las personas para que el acoso laboral sea efectivo en la práctica y no se quede solamente en temas relacionados con una letra muerta de la ley, y lo propio con el caso de las mujeres embarazadas. Estas reformas esperamos que también sean acogidas en la construcción del nuevo Código Integral del Trabajo, que es algo que se viene discutiendo ya en el país desde hace algunos meses, desde el mes de mayo más o menos, fecha en la cual tanto la Asamblea Nacional reciente que se posesionó como el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, que también se ha posesionado, han recorrido el país hablando con organizaciones sociales, hablando con trabajadoras y trabajadores. Según los datos oficiales de la Asamblea Nacional, más o menos se han reunido con unas 4,000 personas que han desarrollado unas 350 a 400 propuestas del Código del Trabajo y que serían el insumo para elaborar una propuesta que, de acuerdo a la Asamblea mismo, estaría lista para el mes de enero del 2018, fecha en la cual iniciaría un debate sobre la construcción de un nuevo Código de Trabajo. Ahora, ¿por qué es importante un nuevo Código Integral del Trabajo? El código actual, el Código Laboral actual, que además ha sido considerado uno de los códigos más progresistas en la región, en Latinoamérica, es o data de 1938, es decir, ya han pasado más de 70 años en nuestro país, a través de los cuales las relaciones entre los empleadores y los trabajadores se han venido realizando en el marco de ese código laboral. ¿Qué es lo que dicen las organizaciones de trabajadores, las centrales sindicales, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo? Todos encuentran un consenso en el sentido de que han pasado 70 años y las dinámicas del trabajo en el país han cambiado. Y el Código del Trabajo tiene una relación, o regula más bien, las relaciones de dependencia entre un empleador y trabajador, y deja de lado temas relacionados, por ejemplo, con los empleadores, con los emprendedores, más bien con las mujeres que trabajan y que no necesariamente tienen una relación de dependencia, el trabajo no remunerado, a pesar de que esto ha sido introducido el año anterior en las reformas en la Ley de Justicia Laboral. Sin embargo, no se establece una regulación de derechos en su calidad de trabajadoras y trabajadores. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los deportistas. ¿Qué ocurre con los deportistas que también ejercen su profesión, que tienen una relación con sus empleadores, que en este caso pueden ser los clubes deportivos, pueden ser las federaciones, pueden ser las ligas barriales, y que ese espacio, por ejemplo, de relación entre empleador y trabajador tampoco ha sido absolutamente regulado? ¿Qué pasa en el caso de aquellos transportistas o conductores de transporte urbano, las asistentes, azafatas como se denominan en esa práctica laboral, o los asistentes o ayudantes de los conductores de buses, que no son los dueños de los buses, sino aquellas personas contratadas por los dueños de los buses para poder ejercer este trabajo? ¿Cómo se desarrolla esa relación entre empleador y trabajador? ¿Qué va a pasar o de qué manera este nuevo Código Integral del Trabajo puede establecer una garantía y mecanismos de control para que los dueños de los buses, los choferes, las azafatas y los asistentes también puedan ejercer su derecho a la seguridad social, su derecho a la salud, su derecho a vacaciones, su derecho a permisos de trabajo cuando son temas de maternidad, cuando hay que matricular a las hijas y a los hijos, cuando una hija tiene una enfermedad catastrófica? ¿Cómo se desarrollan en ese espacio laboral ese tipo de derechos? En los deportistas lo propio, y en temas como el emprendimiento. ¿Qué pasa con aquellas personas emprendedoras
cómo se desarrollan relaciones en una microempresa con sus trabajadores, qué pasa con los derechos laborales de los emprendedores, cómo se va a regular este derecho laboral de emprendedores. Es decir, hay una gran cantidad de nuevas modalidades de trabajo que no han sido consideradas o no están reguladas en el actual Código de 1938 y que se encuentra vigente hasta la fecha, y en esa línea hay algunos elementos que se tienen que discutir, se deben debatir y analizar en el año 2018 y son fundamentales en la vida de una gran cantidad de la población, la mayoría de la población, que en este caso son trabajadoras y trabajadores de nuestro país. ¿Qué es lo que dicen los asambleístas? Habíamos escuchado algunas declaraciones de la presidenta de la Comisión de Trabajadores, la asambleísta Liliana Durán, quien indicaba que una de las cosas que se deberían establecer es mecanismos de protección a servidoras y servidores públicos que se rigen por la Ley Orgánica del Servicio Público. Se piensa, por lo tanto, unificar la LOSEP, que es como se llama esta Ley de Servicio Público, y las regulaciones con los derechos de los trabajadores, el derecho laboral que rige las relaciones en el sector privado, hacer un solo código que sirva o que desarrolle derechos, obligaciones y prohibiciones tanto para empleadores como para trabajadores vinculados al sector público como vinculados al sector privado. Es decir, tendrían los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, la misma garantía de estabilidad laboral, la misma protección a sus derechos establecidos en la Constitución de la República y la misma autoridad de control y las mismas instituciones donde se pueda presentar una denuncia. ¿Qué pasa ahora con los servidores públicos? Si bien es cierto, se unificó la Secretaría Nacional de Remuneraciones, que se llamaba CENRES, y el Ministerio del Trabajo, se unificaron en una sola, los servidores públicos aún hay una zona gris ahí, a través de la cual un servidor que sufre acoso laboral, por ejemplo, no puede presentar una denuncia. Es decir, en el marco del acoso, en el marco del Ministerio del Trabajo, el servidor público puede presentar una denuncia, pero el Ministerio del Trabajo, ¿cuál es el alcance que tiene? Hace un trabajo de mediación, puede establecer sanciones a instituciones, a sus pares instituciones del Estado, cómo procede la destitución cuando se ha comprobado el acoso laboral contra una autoridad del Estado. Puede ser el presidente de la República, puede ser un ministro, puede ser una cabeza de institución, de un consejo, por ejemplo. ¿De qué manera una persona que es servidora pública presenta la denuncia de acoso laboral y qué puede hacer el Ministerio del Trabajo si es que son instituciones del sector público? Y en el caso del sector privado, en cambio, también qué tipo de relaciones y qué tipo de mecanismos se establecen para poner una multa o poner una sanción, quién debe poner esa multa o sanción cuando se compruebe este tipo de prácticas. Esas cosas, esas novedades jurídicas en tema de protección y tutela de los derechos de los trabajadores es lo que se pretende resolver con este nuevo Código Integral de Trabajo que piensa, es una idea que tienen hasta este momento, en unificar la LOSEP y el Código del Trabajo. El segundo elemento que creo que es importante que podamos nosotros pensar es en los sindicatos. Y es otra de las líneas duras de discusión del Código del Trabajo. De hecho, hay varias propuestas en la Asamblea Nacional en las cuales la libertad sindical, la libertad de asociación, plantea una nueva forma de regulación. El Código del Trabajo actualmente establece que los sindicatos, los comités de empresa y las asociaciones se tienen que hacer por empresa. En el caso del sector público, pueden hacerlo por rama. De hecho, existía la UNE, que era la Unión Nacional de Educadores, que era el sindicato de los maestros. Está la Confederación de Servidores Públicos, que tiene que ver con todo el sector público, en este caso que tiene un sindicato, si se puede llamar así, o un gremio que le respalde. Los trabajadores petroleros también tienen su sindicato, pero porque son grandes instituciones que tienen un solo empleador. En este caso, en el caso de la UNE, era el Ministerio de Educación. En el caso de Petroecuador, el empleador, por supuesto, es la empresa y quienes están al frente de Petroecuador. Y en el tema de los servidores públicos, su empleador es el Estado. Y por lo tanto, 50 personas, 30 personas pueden suscribir, firmar
y constituirse en sindicato para un solo empleador, que en este caso en el sector público es más fácil. Por eso es que en el sector público existen más sindicatos que en el sector privado, porque el empleador es el Estado, es el Ministerio de Educación, es Petroecuador, y por lo tanto ahí hay más de 30 trabajadores y pueden constituirse en sindicato. Esto no pasa en el sector privado. El Código Laboral vigente establece el mismo principio. Para constituir un comité de empresa o un sindicato o una asociación tiene que ser con una suscripción de 30 trabajadores o más, que generalmente las microempresas, las empresas pequeñas, las empresas medianas no necesariamente reúnen ese grupo de personas para que puedan constituirse, y por lo tanto estos trabajadores no tienen derecho a contrato colectivo, no tienen derecho a la protección de un gremio en el caso de despido intempestivo, en caso de reivindicaciones laborales, y tampoco se puede acercar a otro sindicato porque efectivamente la ley no le permite o no puede ser protegido por otros sindicatos que no sean los de su empresa. Entonces, ¿qué dice la reforma? La reforma dice que puede hacerse por empresa, puede hacerse por institución, pero también debería hacerse por rama o sector. Es decir, si estamos hablando del sector de los transportistas, se necesitaría una firma de 500 personas, se amplía de 30 a 500, pero no tiene que necesariamente ser del mismo empleador. Pueden ser varios empleadores, varios transportistas. Y estos 500 trabajadores se constituyen por rama de actividad en un sindicato, establecen un contrato colectivo, establecen mecanismos relacionados con la protección de la jornada máxima, el pago de horas extras, de horas suplementarias y otro tipo de derechos laborales, y lo hacen a través de una exigencia colectiva, que en este caso es el sindicato. Actualmente no se considera sindicatos por rama de actividad en el sector privado, solo empresas, pero con la reforma al Código Integral Penal, entonces los trabajadores que no tienen empresas grandes, que no forman parte de empresas grandes, cuya nómina en la empresa no llega a 30, también podrían formar parte de un gremio si así lo deciden, porque ahora sería por rama de actividad y no necesariamente por empresas. Creo que ahí hay un elemento importante para la libertad de asociación de los trabajadores, que permitiría realizarse o darse sin la limitación de que sea por empresa, sino que pueda ampliarse a una rama de actividad. Ese es el segundo elemento, el primero, como decíamos, ampliar las modalidades de trabajo, y en este segundo elemento establecer que la libertad de asociación de los trabajadores no sea por empresa, sino también por rama de actividad, lo cual permitiría que las microempresas, las medianas empresas y sus trabajadores tengan un gremio o puedan libremente asociarse en sindicatos sin necesidad de cumplir el requisito de número de trabajadores de una determinada empresa. Y lo tercero, ¿qué pasa con las personas que forman parte de la economía popular y solidaria? La economía popular y solidaria establece que se promueva la asociatividad en empresas familiares, empresas que tienen algún tipo de vínculo y que trabajan y que tienen relaciones laborales donde uno hace de empleador, un familiar hace de empleador y el resto de familiares hacen de trabajadores, cooperativas, asociaciones, microempresas inclusive, generalmente que son entre la comunidad, la sociedad y los familiares, y en ese sentido, por ejemplo, cómo se desarrollan las relaciones laborales y cómo se garantizan los derechos del trabajador y trabajadora, cómo se ejerce el derecho al trabajo y a la seguridad social en este tipo de empresas familiares, de economías pequeñas, de economías asociativas, donde no hay una relación de poder, sino que todos son iguales y por lo tanto todos tienen derechos de los trabajadores. Y eso establecería también o estaría en el marco de esta regulación del nuevo Código Integral del Trabajo. Como vemos, hay muchísimas cosas que se están pensando y planteando. Vamos a dar un tiempo a la Asamblea Nacional para que haga esta propuesta, que han dicho que será en el mes de enero, y luego de eso volveremos a este espacio, volveremos a conversar con los diferentes actores que están al frente de esta propuesta y que finalmente tienen algo que decir en el marco de la defensa de los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias por la atención. Será hasta una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.